Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación voy a exponer el tema de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. La historia del Perú está llena de acontecimientos que más de una vez han generado grandes cambios, pero también muchas controversias, ya que marcaron a toda una generación e impusieron precedentes para el futuro. Los efectos de las decisiones que se tomaron en los diferentes gobiernos que ostentaron las riendas del país durante el siglo pasado todavía siguen siendo motivo de debate hasta nuestros días, como el caso de la recordada reforma agraria, posiblemente una de las medidas más controvertidas del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Dicha reforma tuvo serios efectos en la economía y cambios por el completo el panorama de miles de peruanos. Resulta sumamente importante conocer de qué se trató exactamente y qué aspectos contemplaba. Fue un proceso político que buscó redistribuir las tierras en Perú y hasta hoy, más de 55 años después, sigue siendo un tema de debate por su impacto en el sector agrícola. Este proceso se fundamentó en medidas económicas, sociales, con el objetivo de aliviar la desigualdad y la mejora en la productividad agrícola. Debido a estos y otros factores, la medida hoy en día siguiente siendo un tema de conversación que genera posiciones encontradas y una serie de argumentos, siendo nuestra opinión que si bien es cierto que en un principio se distribuyó equitativamente la tierra a los campesinos, a largo plazo fue un fracaso, ya que los beneficios no fueron los programados, debido a la desatención técnica de parte de los gobiernos de turno que no se preocuparon en educar ni concientizar al campesino, menos dotarlo de tecnología moderna, por lo que solo quedó como un instrumento de subsistencia. Pese a esto, es posible afirmar que por aquellos días una reforma era necesaria. Todo cambiaría una vez de entrada de la gestión del general Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder en 1968 luego de efectuar un golpe de Estado contra el gobierno de Belaúnde. Así, en 1969 vio la luz la ley de la reforma agraria 17716, pero la pregunta cae por sí sola. ¿Qué es la reforma agraria? Puede ser definida entonces como un proceso político donde se dan medidas económicas y sociales con el objetivo de aliviar la desigualdad a través de la distribución equitativa de la tierra y mejorar la productividad en el sector agrícola. En términos generales, la ley de la reforma agraria buscó principalmente incrementar el ingreso del sector campesino y asegurar al mismo tiempo estabilidad laboral en el sector, garantizar justicia social en el sector menos favorecido del campesino, regulando el derecho a la propiedad, incrementar la producción y productividad del sector, asegurando además la comercialización de productos obtenidos. Uno de los principales objetivos del proceso de reforma agraria es favorecer la movilización campesina, garantizar con la reforma agraria el derecho a las antiguas comunidades indígenas, llamadas a partir de la ley comunidades campesinas, el derecho de propiedad sobre sus tierras. Por último, consolidar la pequeña y mediana propiedad. En lo económico, con la promulgación de la ley de la reforma agraria en el Perú, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la estructura de tenencia de tierras en el país se ha modificado en forma definitiva. Los antiguos grupos de poder dejaron paso a los nuevos grupos de campesinos organizados conforme a lo preconizado en la ley. Las agrupaciones de campesinos son las que han tenido la primera prioridad en el reparto de tierras. Los mayores porcentajes de adjudicación de las áreas ha estado orientado hacia las AIS y cooperativas agrarias de producción. No todos los efectos de la reforma agraria han sido positivos. De hecho, se puede apreciar los siguientes
problemas luego de la reforma agraria. Las empresas agrarias de producción de carácter asociativo no lograron el nivel de eficiencia deseado. Ante el fracaso de las mencionadas empresas, la mayoría de ellas se han desintegrado, generándose un proceso masivo de parcelación individual en favor de los socios de estas empresas, lo que ha restado productividad y eficiencia en la explotación de las mismas, eliminación del mercado de tierras, parcelación y excesivo minifundismo. En lo político, en nuestro Perú, la reforma agraria se inició con el respaldo militar en un gobierno de izquierda que duró 7 años, incluyendo la estatización de diversas industrias y el control de las telecomunicaciones. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria que justificaba la expropiación de tierras. De este modo, la reforma de Velasco se posiciona como la tercera más radical en América Latina después de México y Bolivia. Aunque la estructura de latifundios y minifundios no varió mucho desde 1961 hasta nuestros días, la producción agrícola, su rendimiento y calidad de vida de los campesinos cambiaron significativamente. Hoy en día, a pesar de las mejoras, Perú aún está retrasado en términos de producción agrícola y falta de tecnología en comparación con otros países de la región. En lo social. En lo social, la reforma agraria fue un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tierra, que contribuye al desarrollo social y económico de la nación mediante el ordenamiento agrario que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando los ingresos de los campesinos para que la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad. Finalmente, daremos a conocer nuestras conclusiones. Primera, el proceso de reforma agraria peruana ha modificado sustancialmente la estructura agraria peruana, siendo este proceso de mayor importancia y significado entre los cambios efectuados por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, proceso que ha motivado cambios no solamente en términos de redistribución de tierra, sino que ha afectado directamente en el incremento de ingresos de sectores importantes del área agrícola. Segundo, la reforma agraria se llevó a cabo a través de expropiaciones de predios cuyos propietarios eran tanto personas naturales como jurídicas. Pasaron en un primer momento a ser de dominio estatal y luego fueron distribuidos entre campesinos y pequeños agricultores organizados en cooperativas y sociedades agrícolas. Las personas expropiadas tuvieron el derecho de ser indemnizadas según una tasación realizada por el Estado y sobre la base de un justiprecio cuyo pago era imperativo por mandato constitucional, caso que nunca llegó a concretizarse. Tercero, la reforma agraria produjo una profunda transformación de la realidad del campo que permitió eliminar muchas de las causas de los conflictos sociales del campo, los mismos que se venían incubando desde la conquista y generaron condiciones de latente conflicto que podía derivar en una explosión social. Sin embargo, todos los efectos de la reforma agraria han sido positivos, dentro de los cuales se puede señalar las empresas agrarias de producción de carácter asociativo no lograron el nivel de eficiencia deseado ante el fracaso de las mencionadas empresas. La mayoría de ellas se ha desintegrado, generándose un proceso masivo de parcelación individual en favor de los socios de estas empresas, lo que ha restado productividad y eficiencia a la explotación de las mismas, eliminación del mercado de tierras, parcelación y excesivo minifundismo. Finalmente diremos que se necesita encarar con rapidez el problema del abandono relativo en que se encuentra el minifundismo tradicional, sector que, comparativamente con el sector moderno de la costa,
no ha recibido mayor atención en el proceso de reforma agraria. Muchísimas gracias. Culminamos nuestra participación.